Título del mensaje: ¿y quién es realmente Jesucristo para nosotros? Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Leo la palabra en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Atención a este versículo. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Amén. Voy a leer el versículo 27 de nuevo. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tome asiento. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Hermanos amados, generalmente cuando tomamos esta porción de la Biblia, nos referimos al gran milagro de cómo el Señor sujetó la tempestad. Y la aplicación que siempre le damos a esta palabra es que así como los discípulos que se subieron a la barca donde iba Cristo, tuvieron que enfrentar una gran tempestad. Amén. Y siempre aplicamos esto, que nosotros también estamos ahí en la barca con Cristo. Estamos ahí en la barca con Cristo. Y esto también a nosotros nos sucede hoy día, que repentinamente, de repente y en forma a veces sin explicación, se levantan tempestades, se levantan tormentas que golpean nuestra vida, que golpean fuertemente a nuestra vida. Y yo creo que usted y yo hemos visto al Señor moviéndose milagrosamente en medio de las tempestades de nuestra vida. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Tempestades de qué tipo? De pronto la tormenta puede ser de carácter emocional. Y muchas veces, hermanos, podemos estar muy bien y de pronto un quiebre emocional y provoca una tormenta en la familia. De pronto una tormenta en la salud. Vamos muy bien y de pronto un diagnóstico médico nos golpea fuertemente y se levanta una tormenta contra nuestras vidas. A veces en el área de las finanzas, a veces en el área de la familia o en lo laboral. Pero nosotros, hermanos, igual que los discípulos, desde el momento en que decidimos subirnos a esta barca, tenemos que entender que en cualquier minuto podemos enfrentar una tempestad. Lo importante es que tengamos claro que el Señor va con nosotros, y cualquiera sea la tormenta o la tempestad, el Señor con su voz de milagro y su autoridad puede parar cualquier tormenta. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo importante, hermano amado. Pero en esta oportunidad yo no quiero profundizar en esa aplicación. No. En esta oportunidad, hermano, yo me quiero quedar en el versículo 27. Y quiero que el Señor me dé gracia y use la palabra para poderla aplicar en esa línea. En lo que dice el versículo 27. A mí me llama la atención la pregunta que se hacen los discípulos una vez visto el milagro. Me llama mucho la atención la pregunta que se hacen los discípulos una vez hecho el milagro, calmada la tempestad, y cuando ven la bonanza, la pregunta que ellos se hacen. Y la pregunta fue esta: ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Gloria al Señor. Hermanos amados, el escritor que yo tomé en esta oportunidad, Mateo, relata 3 milagros de Jesús antes de este episodio. O sea, eso quiere decir que Mateo muestra al Señor haciendo este gran milagro de sujetar la tormenta del viento y el mar frente a los discípulos, pero ellos ya habían visto 3 veces, según Mateo,
actuara Jesús milagrosamente. O sea, para ellos ya no podía ser algo así como tan sorprendente, porque Mateo dice que 3 veces antes de este episodio Jesús les había mostrado milagros. Pero vamos más adelante. El escritor Marcos relata 7 milagros antes de referirse a este mismo evento. Marcos relata que antes que los discípulos vieran este milagro del Señor, ya habían visto 7 milagros antes. 7 milagros antes. Y Lucas profundiza más todavía. Relata que efectivamente fueron 7 milagros los que ocurrieron antes de que los discípulos vieran a Jesús sujetar la tormenta, incluyendo dentro de esos 7 milagros la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y ese sí que fue un milagro tremendo, sin duda. Yo creo, hermano, que para nosotros, que vaya pasando la carroza fúnebre y saliera alguien usado por el Señor y le hablara al muerto y el muerto resucitara, ¿qué cree usted que pasaría? ¿Qué cree usted que pasaría? El asombro de la gente, atónitos, maravillados, y lo más probable es que se preguntaran: oye, ¿qué hombre es este que levantó la mano y el muerto resucitó? Gloria a Cristo. Entonces Lucas relata de que antes que sucediera este milagro de que Cristo sujetara la tormenta, había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Había hecho un milagro en un hombre que tenía una mano seca. Eso lo relata Lucas, el escritor. Dice que también había sanado a un paralítico. Y fíjese que había ocurrido algo extraordinario también, y que algunos de ellos lo vieron. ¿Sabe qué fue? La pesca milagrosa. La pesca milagrosa también ocurrió antes, según el escritor Lucas, de que sucediera esto, de que el Señor sujetara la gran tormenta. Gloria al Señor. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuánto tiempo llevarían los discípulos con el Señor? Porque para ver el asombro que ellos sufren al ver a Cristo sujetando la tormenta, uno se hace esta pregunta. Entonces, ¿cuánto tiempo llevaban con el Señor? Amén. ¿Cuánto tiempo llevaban ellos con el Señor? Y yo le podría preguntar a usted que está acá en la sala: ¿cuánto tiempo lleva usted viniendo a una iglesia, escuchando una palabra o escuchando de alguna manera oír de Cristo? ¿Cuánto conocían o sabían de Cristo los discípulos? Y yo le podría preguntar lo mismo a la iglesia o a quienes estén siguiendo la transmisión: ¿cuánto conoce usted? ¿Cuánto sabe usted de Jesucristo? Porque creo que es oportuno, hermano, hacernos esta pregunta: ¿cuánto conozco yo del Señor? Podríamos traer a colación a Job, cuando después de haber visto todo lo que pasó con él, expresa: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y creo que es una buena aplicación, porque a lo mejor muchos solamente de oídas han oído hablar de Cristo. Pero ¿qué pasa en cuanto lo conocemos realmente a Él? ¿Qué concepto u opinión tendrían los discípulos del Señor? Es importante. ¿Qué opinión tiene usted de Cristo? ¿Qué concepto tiene usted de Cristo? ¿Qué es para usted Cristo? Por eso el título de la palabra es: ¿y quién es realmente Jesucristo para nosotros? ¿Sabe dónde está el problema, hermanos amados? Que gran parte de la iglesia habla o se goza o disfruta de los milagros ajenos, de las cosas que le pasaron a otros, y viven de los testimonios de otros. Pero no es lo mismo cuando nos ocurre algo a nosotros. Y aquí yo creo que está un poco el meollo del asunto. Porque los discípulos, si bien es cierto, ellos fueron testigos cuando el Señor le salvó la mano al que tenía la mano seca. Ellos fueron testigos
de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Algunos fueron testigos de la pesca milagrosa. Habían estado toda una noche lanzando las redes y no pescaron nada. Y al otro día, cuando nadie pesca nada, ellos pescaron más que todos. O sea, fueron testigos de eso. Entonces, muchas cosas que nosotros a veces no entenderemos, sino hasta cuando nosotros estemos frente a un gran problema y veamos moverse a Cristo, y ahí nos vamos a dar cuenta quién es realmente el Señor. Entonces, ahora yo comienzo un poco a entender la actitud de los discípulos del Señor. Ahora los comienzo a entender un poco. Ellos habían visto, pero indirectamente, ellos habían sido parte de los milagros, pero indirectamente. Pero ahora fueron ellos los que estuvieron al borde de la muerte. Fueron ellos los que estuvieron peligrando mientras las olas entraban a la barca y casi la volcaban. Fueron ellos. O sea, solo ellos saben el susto que pasaron. Lo terrorífico que fueron esos minutos, segundos, no sé cuánto tiempo habrá sido, azotados por el viento y las olas. Solo ellos lo saben. Entonces, por eso es que entonces, cuando el milagro ahora es a ellos, y ellos lo experimentan y ellos se dan cuenta de lo oportuno que fue el Señor para socorrerlos, para salvarlos, para librarlos. Ahí recién nos damos cuenta y decimos, qué tremendo es el Señor. ¡Qué tremendo es el Señor! Yo estuve el viernes, creo que fui a visitar a mi hermano Sergio Martínez, estuve con él, me senté frente a él, conversé con él y le dije, hermano querido, para como quedó su auto, usted no debió estar vivo. Y él me dice, ahí me pude dar cuenta el poder que tiene mi Señor. Gloria a Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, que están aquí en la sala, o de los que estén siguiendo la transmisión, se han visto en algún momento frente a una situación que pareciera irreversible, que pareciera no tener solución, que pareciera no tener respuesta, que pareciera no tener salida, y de pronto usted vio moverse al Señor, y el Señor le dio la respuesta, el Señor le dio la salida, el Señor le dio la solución. Y cuando pasó todo esto, usted dijo, ahora sí reconozco que el Señor es todopoderoso. Gloria a Cristo. Pero por eso le digo, no es sino hasta cuando nos damos cuenta que algo hizo Dios en nosotros para sentir que realmente Él es poderoso. Gloria al Señor. Hermano, la pregunta de ellos, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Por eso dije delante, ¿cuánto tiempo llevarían con el Señor? ¿Cuánto habían conocido del Señor? ¿Qué opinión tenían del Señor? ¿Qué era realmente Cristo para ellos en ese minuto? Y es entonces la pregunta que yo le hago a usted, hermano, a usted que está aquí en la iglesia, a usted que está sentado aquí en la sala en este día domingo. ¿Quién es realmente Jesús para usted? ¿Le puedo hacer la pregunta con mucho respeto? ¿Quién es realmente Jesús para usted? O podría preguntarle, ¿por qué le sigue? ¿Por qué le seguimos? ¿Podríamos seguir a alguien que no tenemos idea quién es? ¿Usted seguiría a alguien que no tiene idea de quién se trata? ¿Cuánto conocemos de Él? ¿Cuánto conocemos de Él? ¿Por qué le cantamos? ¿Por qué le ponemos atención? Si a lo mejor ni siquiera tenemos claro quién es el Señor. La gente le seguía por los favores. Las multitudes seguían al Señor por los favores que podían recibir de Él. Pero de toda esa multitud, la mayoría, ninguno conoció al Señor. ¿Y por qué no lo conocieron? Porque no le siguieron para conocerle. Le siguieron simplemente porque les podía dar algo. ¿Sabe que sería peligroso? Sería muy peligroso que la iglesia a la cual yo le estoy predicando en este minuto,
siguiera a Cristo solamente por lo que le puede dar. Sería muy peligroso. Porque el mismo Señor dijo, buscad primeramente mi reino y mi justicia, porque las demás cosas son añadiduras. Son añadiduras. O sea, sería súper peligroso que nosotros siguiéramos a Cristo, amáramos a Cristo, viniéramos a la iglesia solo por las añadiduras y no por lo que realmente Cristo es para nosotros. Gloria al Señor. Le seguían por los milagros, por las sanidades, les hacía sentir seguridad, les gustaba oírle hablar, lo consideraban un líder, lo consideraban un libertador del yugo romano, del yugo esclavo en el que estaban. Pero ¿qué más sabían de él? ¿Qué más sabían de él? ¿Les parece importante esta palabra? Amén. Mire, escucha esto. Pues a Jesús le importa esto. Le importó al Señor y le importa hoy al Señor saber si nosotros tenemos claro a quién estamos siguiendo. Escuche esto. A Jesús le importó esto. Él quiso saber si le conocían o sabían quién era Él realmente. ¿Sabía eso usted? Al Señor le interesó. El Señor veía las multitudes que le seguían. El Señor veía mucha gente que venía detrás de Él. Pero llegó un momento en que el Señor quiso saber si tenían claro a quién estaban siguiendo. Mire, vamos al libro de Mateo en el capítulo 16, entre los versículos 13 y 18. Escuche esto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Escuchen, Cristo es, fue y será demasiado inteligente. Demasiado inteligente. La primera pregunta que le hizo a los discípulos fue saber qué opinaba la gente de él. El resto de la gente le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La expresión el Hijo del Hombre significa Cristo. Significa Cristo. Entonces, ¿qué respondieron los discípulos? Escucha esto. Algunos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. ¿Se da cuenta o no? ¿Era importante que el Señor quisiera hacerle la pregunta a sus discípulos? Ahí se dio cuenta el Señor que no lo conocían. Que no lo conocían. Bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Al Señor le llamó curiosidad la respuesta de los discípulos. Le llamó a curiosidad la respuesta de los discípulos. Y ahora va directo. Y le dice: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Gloria a Cristo. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Si a usted le preguntaran, hermano querido, ¿por qué usted sigue el Evangelio? ¿Qué respondería? Si a usted le preguntaran, oye, ¿por qué vas a una iglesia? ¿Qué respondería usted? Si a usted le dijeran, oye, ¿quién es Jesús, ese al que tú sirves? ¿Qué le diría a usted? ¿Se da cuenta que al Señor le interesa que nosotros tengamos claro quién es Él y lo que Él es capaz de hacer por nosotros? Amén. Gloria a Cristo. Entonces dice que respondió Simón Pedro. ¿Quién es Simón Pedro? Simón Pedro es el testigo más directo de uno de los milagros más grandes que ocurrió ahí. Simón Pedro es uno de los testigos oculares más grandes de los milagros del Señor. Pregúnteme por qué. Porque en la pesca milagrosa él fue el que estuvo toda la noche tirando las redes y no pescó nada. Él fue el que estuvo toda la noche tirando las redes, siendo un pescador profesional, conocedor de los mares, conocedor de los lagos, conocedor de los horarios de la pesca. Estuvo toda la noche tirando las redes y no sacó absolutamente nada. O sea, Simón Pedro es uno de los testigos oculares de cómo se mueve el Señor,
de las cosas que hace el Señor. Porque fue a Él cuando estaba lavando las redes para guardarlas por la mañana, cuando Jesucristo le dijo: Pedro, boga mar adentro, boga mar adentro. Sí, fue precisamente a Él. Fue a Él a quien le dijo: Pedro, así que no has pescado nada. No, Señor, y toda la noche estuve tirando las redes. Pues vamos, Pedro. Son cercanos a las 10 de la mañana y el sol golpea sobre el agua. Mire, de alguna manera a mí me gusta la pesca. Y a las 10 de la mañana no iría a pescar a un lago si es que hay sol, porque los peces se van. Pero fue en ese horario cuando le dice el Señor a Simón: Simón, tira tu red a la derecha. Simón le pudo haber dicho: ¿y para qué? Si lo hice toda la noche, a la hora que realmente se puede pescar y no saqué nada, ¿para qué? Pero Simón Pedro, ¿sabe lo que hizo? Le dijo a Jesús: por tu palabra. Y aquí hay a veces una confusión. Simón Pedro no le dijo a Cristo: en tu nombre tiraré la red. No, no le dijo eso. Le dijo: por tu palabra lo haré. Se sujetó de la palabra, creyó a la palabra, tomó la palabra del Señor, lanzó la red a la derecha, a la hora que nadie pesca, y cuando comienza a recogerla, se da cuenta que la palabra de Dios tiene poder. Se da cuenta que la palabra de Dios tiene poder. ¿Sabe por qué? Porque a la hora que nadie pesca, la red viene llena, repleta, se rompe de la cantidad de peces que trae. Y no solamente Pedro reconoce que Él es el Cristo, el que está sobre la barca con Él, sino que además reconoce su condición, y le dice: apártate de mí, porque yo soy pecador, Se da cuenta que tienen que ocurrir dos cosas para darnos cuenta quién es Dios y quién somos nosotros. Amén. Gloria al Señor. Hermano, entonces no podía ser otro el que respondiera. Tendría que ser Pedro. ¿Y por qué Simón Pedro? Porque él vio el milagro sobrenatural de que en la hora que nadie pesca, él pescó más que todos. Aleluya. Gloria a Cristo. Y cuando el Señor dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro, yo me imagino como un resorte salta y se pone delante del Señor y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro lo conoció. Pero mire lo que le dice el Señor: eres un bienaventurado, eres dichoso, eres feliz. Porque no es que tú no supieras, porque por favor, entendamos esto. No es que Pedro lo supiera. No es que Pedro lo fue a saber a una universidad teológica. No, no lo fue a saber a un instituto bíblico. Y el Señor se lo dijo: pues no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. ¿Sabe la única manera que conozcamos a Cristo, que sepamos quién es Cristo, que sepamos a quién seguimos? Es que lo revele el Espíritu Santo de Dios, que lo revele el Padre. Porque esto no es conocimiento, esto es revelación pura de Dios a la vida del cristiano. Santo. Por eso es que hay millones y millones y millones de personas que siguen una religión porque no conocen a Cristo. Y siguen una religión porque no conocen a Cristo. Y millones de personas se sientan en las sillas, bancas o butacas de una iglesia, van, se alegran, lloran y regresan a sus casas, pero sin saber quién es realmente Cristo. Santo el Señor. Puedo volver a preguntarle: ¿y quién es Cristo para usted? Con mucho respeto se lo vuelvo a preguntar: ¿y quién es Cristo para usted? ¿Es un simple sanador? ¿Es un simple abogado? ¿Es solamente un proveedor que cuando me falta algo se lo puedo pedir y Él me lo va a dar porque lo prometió? ¿O alguien que me puede solucionar un gran problema? Porque la mayoría corre a Cristo cuando tiene problemas. ¿O alguien que me puede consolar cuando estoy triste?
Porque cuando la gente está triste, busca a Dios que lo consuele. Pero es solamente eso. Es solo un sanador para que cuando estoy enfermo corro a Él para que me haga un milagro. O un abogado para cuando tenga un gran problema me lo solucione. ¿Es Cristo solamente alguien que me entiende? Mientras todos los demás me ignoran, por lo menos hay alguien que me entiende. ¿Por eso sigue a Cristo usted? ¿O es alguien con quien puedo desahogarme? Que si estoy hecho pedazos, por lo menos tengo alguien con quien conversar. ¿Eso es Cristo para usted? No, hermano, eso no es Cristo para mí. Cristo es mucho más que eso. ¿Sabía usted? Cristo es mucho más que eso. Porque si fuera simplemente un sanador, un abogado, un proveedor, alguien que me solucione los problemas, alguien que me consuele, alguien que me entienda, alguien con quien desahogarme, entonces ¿para qué fue a morir en una cruz? ¿Para qué? ¿Le era necesario morir en una cruz para prestarme esos favores? Eso es lo que quiero, hermano querido. Que el Espíritu Santo me ayude a que usted lo entienda hoy día. Que lo entienda usted hoy día. Y que lo entienda el que está siguiendo la transmisión. No, Cristo no fue a la cruz simplemente para ser mi sanador, mi abogado, mi proveedor, el que me soluciona los problemas, el que me consuela, el que me entiende o con el que me puedo desahogar. No, Cristo es mucho más que eso. ¿Alguien lo cree? Amén. Sí, Cristo es mucho más que eso. Bendito eres Dios. Pues si eso fuera solamente Cristo, entonces tampoco le hemos conocido. Discúlpeme que se lo diga así. Pues si ese concepto que usted tiene de Cristo, y si usted cree que solamente eso es Cristo, entonces tampoco le ha conocido. O tampoco le hemos conocido. Permítame ir al libro de Romanos en el capítulo 3. Romanos capítulo 3. Los versículos 24 y 25, escuche esto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gloria a Cristo. Lo voy a leer de nuevo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significan estos versículos? Pues en estos versículos en ningún momento hablan de sanador, no hablan de consolador, no hablan de proveedor, pero hay tres palabras que sería importante que las supiéramos, porque cuando las entendamos vamos a entender también quién es realmente Cristo. Escuche estas tres palabras: propiciación, redención y justificación. ¡Santo! ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Propiciación, redención y justificación. Estas tres palabras resumen una sola cosa: salvación. 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 O sea, Cristo es mucho más que un consolador para mí. Es mucho más que un proveedor. Es mucho más que un sanador. Es mi Salvador. Es mi Salvador. No sé para usted, pero para mí Él es mi Salvador. Eso es lo primero. Lo demás lo añadirá. Lo demás, como decimos en Chile, es una yapa. Son regalos el resto. Pero lo primero es lo primero. Ahora, Él fue, es y será la propiciación de mi salvación. Él es
fue y será siempre la propiciación de mi salvación. ¿Qué quiero decir con propiciación? ¿Usted sabe lo que significa propiciación? Es el sacrificio. El sacrificio, el precio que movió a piedad y a misericordia a Dios por nosotros. Eso es propiciación. En el tabernáculo había un altar. Estaba el arca del testimonio y muchas cosas más. Y ahí estaba el altar, el propiciatorio. Amén. Donde se derramaba sangre. Se derramaba sangre. ¿Para qué? Para cubrir los pecados del pueblo. Pero mire lo que pasó con Cristo. Capítulo 53 del libro de Isaías. Capítulo 53 del libro de Isaías. Esto es impresionante. Versículo 5. Ponga atención a esto. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Cristo. Eso se llama propiciación. Dice Dios que miró del cielo a la tierra y no encontró ni siquiera uno que fuera justo. Ni siquiera uno que fuera justo. Dios ya estaba cansado, aburrido de los holocaustos, de los sacrificios que la gente hacía, porque ya se había prestado prácticamente un abuso. Alguien pecaba, mataba a un animal, echaba el humo arriba, rociaba la sangre y fue. Pero llegó un momento en que le dijo: estoy aburrido, estoy cansado de vuestros sacrificios, de vuestros holocaustos, de vuestras fiestas y de todo. Estoy cansado, porque el pueblo seguía pecando. El pueblo seguía pecando. Hay un versículo de la palabra que a mí me impacta cuando dice: y busqué entre los hombres a uno que hiciere vallado, que se pusiera en la brecha entre mí y los hombres, para que yo no los destruyera. Y tristemente el Señor dice: y no lo hallé. Y no lo hallé, porque todo estaba corrompido, toda carne estaba corrompida. Entonces, ¿qué tuvo que hacer al Padre? Tomó a su Hijo. Tomó a su Hijo. ¿Cómo se llama su Hijo? Jesucristo, dígalo. ¿Cómo se llama su Hijo? Jesucristo. Y dice que lo puso por propiciación para nuestra salvación. Amén. Él vino y murió en la cruz por usted, por usted, por usted y por mí. Gloria a Dios. Entonces esto es mucho más que Cristo sea el que responde mis peticiones, el que me llene la despensa, el que me traiga paz cuando estoy triste, o el que me consuele cuando estoy llorando. Es mucho más que eso. Él dio su vida, dio su sangre por nuestra salvación. Dígalo conmigo: por mi salvación. Pero dígalo fuerte: por mi salvación. Sí, amén. Él dio su vida y su sangre por mi salvación. Entonces es mucho más que lo que creemos de Cristo. Él fue, es y será nuestra redención. ¿Pero qué significa redención? Usted sabe que los holocaustos y sacrificios solo tapaban el pecado, cubrían el pecado. Pero sin embargo, a través del sacrificio de Cristo, nuestros pecados fueron borrados. Borrados. Gloria a Cristo. Fueron borrados. ¿A alguien le alegra esto? Amén. Fueron borrados. Eso significa redimir. Significa reconciliar. Reconciliar. A través de la muerte de Cristo, usted y yo fuimos reconciliados con el Padre. Reconciliados con el Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Fuimos perdonados. Fuimos perdonados, hermano.
Romanos 3:23, miren lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál era la única manera de que los destituidos pudiéramos tener entrada a la gloria de Dios? A través de Cristo, a través del sacrificio, a través de su muerte, a través de su propiciación. Él es nuestro Redentor. Amén, Él es nuestro Redentor. Nos reconcilió y nos perdonó. Estábamos condenados y Él nos redimió. Aleluya, nos redimió. Y tercero, Él fue, es y será nuestra justificación. Nuestra justificación. O sea, por Él fuimos absueltos. ¿Lo entiende, hermano Sebastián? Por Él fuimos absueltos. ¿Lo entiendes, Alejandro? ¿Lo entiende, hermano Antonio? ¿Lo entiende, Toñito? Y toda la iglesia lo entiende. Por Él fuimos justificados. Bendito el Señor. Indultados. Libres de la culpa y de la sentencia que pesaba sobre nosotros por el pecado. ¿Puede entenderlo? O sea, Cristo es mucho más que un líder al cual yo puedo seguir porque me cayó bien, lo encuentro buena onda, lo voy a seguir. No, hermano. Él fue la propiciación de nuestra salvación. Él es la remisión de nuestros pecados. Y Él es nuestra justificación delante del Padre. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Está usted en Cristo Jesús? ¿O solamente está en la iglesia? Pues ninguna condenación hay, dice Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús. Bendito el Señor. Para siempre, Señor. Aleluya. Quiero concluir, hermano, con un episodio maravilloso de la palabra. Está en el libro de Isaías, capítulo 6. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Qué tremendo. Vi yo al Señor. ¿Cuántos de los que están aquí han visto al Señor? No lo hemos visto. ¿O alguien lo ha visto? No lo hemos visto. ¿Sabe usted que somos más privilegiados que el profeta Isaías? Amén. Somos más privilegiados. Amén. Porque Jesús dijo: más bienaventurados son los que sin ver creyeron. Aleluya. Gloria a Cristo. ¿Se da cuenta de esto? Que nosotros estamos viviendo el mejor tiempo. Así es, Señor, bendito. No lo vimos, no lo hemos visto, pero creemos. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto lo habla el profeta Isaías. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bendito, toda la tierra está llena de su gloria. Y ocurre esto: los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Dice: entonces dije, escucha esto. ¿Se acuerda que delante le dije que cuando Simón Pedro vio el milagro de la pesca, le dijo al Señor: apártate de mí, porque soy pecador? ¿Se acuerda o no? Miren lo que ocurre aquí. Isaías dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Qué pasa cuando yo reconozco mi condición? ¿Qué pasa cuando yo reconozco que mis labios son inmundos?
que mi mente es inmunda, que mis ojos son inmundos, que mis oídos son inmundos, que mis pies son inmundos, que mi vida ha andado en inmundicia. ¿Qué pasa cuando lo reconozco? Dice que voló hacia él uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido que tomó del altar con unas tenazas. Y miren lo que hizo. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y es limpio tu pecado. Amén. Bendito Cristo. Es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Bendito eres Dios. Hermanos amados, no sé cuántos de los que están aquí en la sala han experimentado esto. Así es. ¿Sabe por qué quise terminar con esto? Porque creo que es tiempo que la iglesia tenga su propio testimonio. Que cada uno de los que aquí estamos tengamos nuestro propio testimonio con Cristo. ¿Qué es un testimonio? ¿Qué es una experiencia? Es haber vivido algo en donde nos dimos cuenta que realmente Cristo es mucho más que un consuelo, es mucho más que una provisión, es mucho más que alguien que me entienda, es alguien que me perdona. Felipe, puedes venir por favor al piano, hijo. Es alguien que me perdona. Aleluya. Es alguien que me perdona. ¿Qué prefiere usted? ¿Tener su despensa llena? ¿Tener un buen trabajo? ¿Ser conocido por la sociedad, pero estar condenado por su pecado? No. ¿Qué prefiere? ¿Tenerlo todo, pero estar condenado? No, mi Dios. ¿O aunque tenga poco, pero ser libre? Aleluya. ¿Qué prefiere? Ser libre. Pues con Cristo podemos tener poco, pero somos libres. Somos libres. Somos libres. Y somos libres de la condenación del pecado. Por Él fuimos redimidos. Él pagó la culpa. Él pagó el precio de mi rescate. Y nos ha justificado con el Padre. Póngase en pie, por favor. ¿Cuántos de los que están aquí en la sala asumen que no sabían mucho de Cristo? Aleluya. ¿Sabe? Cuando yo me metí a esta palabra, me di cuenta que aún siendo el pastor de la iglesia, tenía que conocer algunos aspectos que ignoraba de Cristo. Aleluya. Que ignoraba de Cristo. Bendito eres Dios. Por eso el Señor puso esta palabra para hoy en mi corazón. ¿Quién es realmente Jesucristo para nosotros? ¿Quién es realmente Jesucristo para usted? Ahora lo tiene claro. Amén. Ahora lo tenemos claro. Amén. Sí, Señor. Él fue el Cordero que se inmoló, Oh, santo. perfecto, sin pecado, por el pecado nuestro. Señor. Él fue el que nos redimió y borró nuestras culpas. Y Él no vendrá a decirte, ¿te acuerdas cómo eras? Porque el profeta Miqueas dice que tomó nuestros pecados y los echó en las profundidades de la mar, Amén. para que no haya más memoria de aquello. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Quién es Cristo para usted? Bendito eres. ¿Quién es Cristo para nosotros? Salvador. Aleluya. ¡Aleluya! ¿Quién es Cristo para usted? ¿Quién es Cristo para usted? Salvador, mi Redentor, todo, Señor. Recuerde que la salvación es la suma de la propiciación, de la redención y de la justificación. Y todo ello vino a través de Cristo. Amén. A través de Cristo. Sígalo como Salvador. Sígalo como Redentor. Sígalo con gratitud. Amén. Porque estando muertos en delitos y en pecados, con su sangre, dígalo, con su sangre, Con su sangre. Él pagó Él pagó el precio de mi pecado, de mi pecado, de mi culpa, de mi culpa. y por Él Y por él soy redimido. soy redimido. Den un aplauso al Señor.
Aleluya.